Bueno, ahora sí, bueno, buenas noches con todos, bienvenidos. Qué gusto tenerlos nuevamente. Estamos en el cuarto día de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Gracias por acompañarnos. Estamos ya cerrando la semana. Por recordarles que todos estos eventos son virtuales, van a contar con interpretación en lengua de señas ecuatoriana. Va a haber dos intérpretes anclados en la pantalla para garantizar que pues, la comunidad sorda pueda seguir de manera clara cada programa. Los eventos van a quedar grabados para que después puedan revisarlo para cualquier caso. Al final de la charla pues se va a destinar unos minutos para responder algunas preguntas. De igual manera, mediante vayamos viendo la ponencia, si hay algo que necesiten saber, pueden ponerlo en el chat para ir a hacer un poco más dinámica la charla. Hoy vamos a tener un tema súper necesario. Vamos a hablar sobre la consulta popular y los derechos ciudadanos. Sabemos que en este espacio nos acompañan personas de diferentes países también, por lo que algunos de los temas a lo mejor pueden ser ajenos. Sin embargo, pues todos somos ciudadanos y la política está presente en todo el mundo, así que la comunidad sorda tiene los mismos derechos de participación, a lo mejor con ciertos matices según cada legislación. Recordemos que este espacio es informativo y pedagógico también para pues aprender a conversar de política con respeto, escuchar visiones distintas, comprender con un lenguaje claro, accesible, qué es lo que está pasando en el país y sobre todo pensando en la comunidad sorda, garantizando que puedan acceder a esta información de manera más inclusiva. Entonces hoy nos acompaña Gabriela Guerrero, ella es abogada, politóloga, internacionalista que estudió en la Universidad San Francisco de Quito. Ella obtuvo dos subespecializaciones en Derecho Penal y en Ciencias Políticas y además tiene dos maestrías, ¿no? En Políticas Públicas y otra en Comunicación Política, y es directora ejecutiva de la Fundación La Politec. Es un espacio increíble donde impulsa la educación y la cultura política, los derechos civiles y todo en el marco de los derechos humanos. Entonces, para mí es un honor darle la bienvenida para dialogar sobre este tema tan importante como es la consulta popular. Ya le doy paso nada más a Gaby, que ya le veo que está por aquí. Ya te activo el micrófono. Buenísimo, muchísimas gracias. Yo encantada de poderles acompañar hoy. Le agradezco mucho a Jeremy por haberme además escrito. Es más bien un honor para mí compartir con ustedes. Les he preparado justo una clase para poder comprender mejor cómo funciona esto de la consulta popular. Yo sé que tal vez no todos estamos en Ecuador, pero sí se nos viene en el Ecuador un proceso además constituyente porque hay una pregunta de si queremos cambiar las reglas del juego. Entonces, no solo se nos viene una consulta popular, sino también una reforma constitucional. En torno a eso, yo quiero que empecemos primero a entender cómo funciona un país, independientemente de cuál sea, y a partir de eso, entender cómo esto se vincula con la consulta popular, porque al final es un tema de democracia, es un tema de participación ciudadana y las preguntas que ustedes tengan, por favor, me las van igual haciendo. Así que déjenme compartirles mi pantalla en un momentito. Déjenme solo ver que todo esté correcto. 2 segundos y ahí estamos. Me tienen que dar permiso, por favor, para compartir. Ya Pues, estás con. súper, muchísimas gracias. Vamos a trabajar una modalidad entre presentación y pizarra para poder hacer juntos el ejercicio. Entonces, consulta popular, les dije ya un tema que se llama participación ciudadana. ¿Por qué hablar de política? Todos somos políticos en diferentes niveles. Significa que yo puedo estar involucrada en política si es que me interesa, pero si no me interesa, también soy un actor político permanente. Ejemplo, cuando me llaman a votar, yo hago una suerte de participación ciudadana. Pero cuando pago impuestos, cuando recibo educación, cuando transito, cuando tengo que asistir, por ejemplo, al municipio, todo esto me hace ser actor del estado en el que vivo. Así que tal vez no soy un actor político en un cargo público, pero sí soy un actor dentro de este espacio llamado estado, que ya vamos a ver cómo funciona.
¿Por qué me interesa la política? Porque si es que mi estado está bien, yo estoy bien. Y eso es muy difícil de entender, porque la gente a veces se deslinda, dice, para eso están los políticos. Yo a ustedes les regreso la pregunta. Sí, pero ellos también son ciudadanos. Lo que pasa es que ellos están ocupando cargos públicos de elección popular. Ya vamos a hacer un gráfico juntos para que esto se entienda mejor. Pero ¿por qué nos interesa entonces participar? Porque el Estado nos pertenece a nosotros ciudadanos, no a las autoridades electas. También les dejo aquí reflexionando un poco. Generalmente cuando entramos a política y llega un político a golpear nuestra puerta, nos dice, voten por mí porque yo voy a cambiar las cosas. Yo les pongo la pregunta a ustedes. O sea, que si esa persona no cambia las cosas porque no llega al cargo público, entonces no puede hacer nada. ¿No es un poco contradictorio pensar que solamente si es que estoy en un cargo público puedo incidir? Y ahí es donde yo les pongo a reflexionar que un cargo público no hace un cambio ni hace a una persona. Por eso les digo que cada uno de nosotros, a través de la participación ciudadana, estamos haciendo un cambio dentro de cada uno de nuestros países y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es. Entonces, ¿por qué hablar de política? Porque aquí les pongo, cuando nos desentendemos, ¿no es cierto? Y dejamos que otros decidan por nosotros, no nos podemos quejar después. Las normas que se hacen, las leyes que se tramitan, no es solamente es que yo te elegí en papeleta y ya está. Nosotros tenemos como ciudadanos algo llamado control social. No sé si alguien de ustedes sabe de qué se trata el control social. Me lo pueden, si gustan, poner acá por el chat, si es que alguien sabe de qué se trata. Pero ¿conocen ustedes qué es el control social? ¿O han escuchado control social? No es una palabra tal vez muy común. Si no han escuchado, les voy contando. El control social al final es una forma de poder que tiene el ciudadano. Nos ayuda a revisar que la autoridad electa cumpla con las funciones y atribuciones que tiene. ¿Dónde está esto? En algo llamado constitución, nuestras reglas del juego. Aquí en Ecuador les digo que probablemente tengamos un cambio de constitución. Vamos a cambiar las reglas del juego. Lo trató de hacer en su momento, por ejemplo, Chile, a través igual de una consulta popular. Hicieron todo el proceso y al final la ciudadanía chilena dijo, no queremos votar por esa nueva constitución. Nos podría pasar lo mismo en el Ecuador, por supuesto. Entonces, digamos, lo primero que tenemos que entender es que este es el Estado, independientemente de cuál sea. Y tiene muchos elementos que nos van a ayudar a entender cómo hacer participación ciudadana, porque les acabo de decir que el Estado nos pertenece. Entonces, este territorio llamado Estado tiene algo llamado soberanía. La soberanía es el poder de decisión, decidir dentro del Estado las reglas, cómo se organiza, el tipo de gobierno, las autoridades, todo esto dentro de la Constitución. Tenemos un gobierno. El gobierno lo que hace es básicamente administrar el Estado. El gobierno administra para que nos alcancen los recursos, hayan instituciones, se cumplan las políticas públicas. Ese es el rol del buen gobierno. Y los ciudadanos, nosotros, que prestamos esta bolsita de poder, ya vamos a hacer el gráfico en la pizarra, prestamos esta bolsita de poder a la autoridad electa, es decir, al gobierno, donde le decimos, usted encárguese del poder por un tiempo determinado y haga que esto llamado Estado funcione. Entonces no nos podemos desentender de esta responsabilidad porque al final es nuestra casa. Simplemente encontramos un administrador.
¿Y cómo no nos desentendemos a través de esto llamado participación ciudadana? La participación ciudadana, básicamente lo que a mí me permite es tomar decisiones, por ejemplo, o incidir en las decisiones cuando yo no soy una autoridad pública. Pero también lo puedo hacer a través de partidos políticos. La participación ciudadana, ya si yo quiero adquirir un cargo público, lo hago a través de los partidos políticos. Ahora, ustedes me dirán, uff, pero no necesariamente confío en los partidos políticos. Y ese es un gran problema, porque ¿cómo hago participación ciudadana? ¿Cómo llego al gobierno si es que este mecanismo llamado partido político no me da o no me genera confianza? Otra cosa importante dentro del Estado son los límites, no solo el poder, sino también los límites. Así como yo le presto mi bolsa del poder a el gobierno, también le tengo que decir y tengo todo el derecho para decirle, usted hay ciertas cosas que no puede hacer sin mi autorización. ¿Dónde está la autorización? Está en la Constitución. La Constitución es este acuerdo entre todos los ciudadanos donde dijimos, así queremos que funcione el Estado. Y como así funciona, ahí también se dice qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Hasta ahí estamos claros? Súper. Ahora, en el mejor de los casos, todo esto nos lleva a la democracia, ¿no es cierto? Y aquí voy a dejar de compartir, voy a poner pizarra. Acceso a la pizarra, por favor. Muchas gracias. Ahí está. Nueva. Uy, esperen, no sé qué hice. Un momento. Ya. Entonces, uy, dijimos que esto de aquí, ¿no es cierto? Era nuestro estado. Perfecto. Dijimos que esto de aquí era nuestra bolsa de poder. Esta bolsa de poder tiene los límites a través de algo llamado constitución, ¿no es cierto? Lo que acabamos de decir que son las reglas del juego. Constitución igual reglas del juego. Ya les borro las líneas. Ok. Dijimos entonces que dentro del Estado tenemos algo llamado ciudadanos, ¿no es cierto? Ahí estamos. Ciudadanos. ¿Qué es entonces una consulta popular si les acabo de decir que la ciudadanía tiene el derecho de incidir en la toma de decisiones del Estado? ¿Qué será entonces una consulta popular? ¿Cómo ven ustedes a este instrumento llamado consulta popular? ¿Para qué sirve? ¿Qué creen que hace? ¿Qué hará? Lo pueden, si gustan, poner en el chat. A ver, Lisbeth. La toma de decisiones, nos dice Liz. Ok. La consulta popular nos ayuda a la toma de decisiones. ¿Qué más? ¿Qué más hace una consulta popular? ¿Qué más creen que hace una consulta popular? Se consulta al pueblo, pero ¿qué le consultamos al pueblo? ¿Para qué funciona? O sea, ¿para qué me sirve a mí gobierno
¿no es cierto?, preguntarles a ustedes ciertas cosas. A ver, Astrid nos dice, necesitamos hacer cambios, ¿ok? ¿Qué más? Para decidir. ¿Sobre qué cosas queremos decidir? Están muy bien nuestras respuestas. Se escuchan las opiniones del pueblo, nos dice Disney. Ok, perfecto. Tomar decisiones urgentes, expresar opiniones. Entonces, primero, la primera cosa que aprendemos hoy, este es un mecanismo de participación ciudadana. Es un mecanismo de participación ciudadana. Hay dos tipos de participación en la democracia, ¿no es cierto? Un tipo es la democracia directa, y el otro tipo es la democracia representativa. ¿Se les ocurre algún ejemplo o me cuentan la diferencia de qué es democracia directa versus democracia participativa? Puede ser a través de un ejemplo. Democracia directa versus democracia participativa. A ver, democracia directa, consulta ciudadana. ¿Por qué? Excelente, súper bien. ¿Por qué? ¿Por qué la democracia directa es correcto? Ajá, porque los ciudadanos están expresando su opinión. Excelente. Entonces, se consulta directamente a cada ciudadano. En la democracia directa, la persona va y decide. Por ejemplo, en cualquier elección popular, elecciones generales, elecciones seccionales, me preguntan por qué autoridad quiero yo votar. Y cada ciudadano del país se acerca a votar, por ejemplo, por el presidente, por el alcalde, por el asambleísta. A cada uno de nosotros nos preguntan por quién quiero yo votar, ¿no es cierto? Ok. A ver, porque los ciudadanos están expresando su opinión en los temas que les importan a nivel nacional y regional. Perfecto. ¿Y cómo se diferencia entonces de una democracia representativa? Si es que en la una se consulta directamente a cada ciudadano, en la democracia representativa, ¿qué pasa? Los ciudadanos votan para elegir personas que los representen. Me encantaron las comillas porque de verdad a veces no nos sentimos representados, ¿no es cierto? Entonces, a través de un tercero se toman las decisiones en nombre de todos los ciudadanos. En una democracia directa, entonces, ¿no es cierto? Elijo yo directamente qué quiero. En una representativa, por ejemplo, si es que hago una decisión de un proyecto de ley, sería muy absurdo que nos llamen a todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, a acercarnos a decidir. ¿Qué hacemos? Tenemos, por ejemplo, una asamblea o un parlamento y ellos deciden básicamente por nosotros, porque ya previamente los elegimos para que ellos sean nuestros representantes. Entonces, cuando estoy haciendo una consulta popular, estoy frente a una democracia directa donde se me pregunta a mí como ciudadano personalmente
si es que yo estoy de acuerdo en que se produzca, por ejemplo, em, una reforma constitucional. Ya vamos a ver los tipos además. Entonces es un mecanismo de participación ciudadana. Ya. Dos, puede generar reformas a las normas, ¿no es cierto? Puede generar reformas normativas y aquí nosotros tenemos una pirámide. Cuando pensamos como abogados, en la punta de esta pirámide tenemos a la Constitución y debajo de la Constitución tenemos a todo el resto del ordenamiento jurídico. Esto significa leyes, reglamentos, ordenanzas, entre otros. Pero significa que la Constitución está sobre todas las cosas y por eso, cuando pensamos en una consulta popular, pensamos primero que esta permite al ciudadano que se pronuncie sobre un tema de interés nacional o puede ser algo más local. Este es un mecanismo, entonces, donde va a tener cierta constitucionalidad en las preguntas, pero esta consulta popular puede tener referéndum constitucional o enmienda constitucional. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle aquí, consulta popular. Enmienda constitucional o referéndum constitucional. ¿Se les ocurre cuál podría ser? Yo sé que si es que no eres abogado es más difícil que esto tenga un poco de sentido, pero ¿a qué les suena enmienda y referéndum? ¿Qué piensan ustedes que es la diferencia? O si la saben, excelente. ¿Cuál es la diferencia entre enmienda y referéndum? Si se equivocan, no importa. Está un poco complicada la pregunta, pero ya les puse acá. Cuando nosotros hablamos de un referéndum constitucional, básicamente nos estamos refiriendo a un mecanismo de democracia directa donde se aprueba o se rechazan las reformas constitucionales. Entonces, si es que yo hablo en cambio de una enmienda, déjenme, les pongo acá de una vez. Si yo hablo aquí en cambio de una enmienda constitucional, estoy hablando de este proceso de modificación parcial de la Constitución, si es que estos cambios no alteran la estructura fundamental, ¿ya? Cuando hablamos de estructura, esto sí es muy importante, cuando hablamos de estructura del Estado, estamos hablando de las bases del Estado, lo que vimos hace un momento en la pantalla que les compartí. Por ejemplo, instituciones, funciones, poderes del Estado. Ustedes deben haber visto que, por ejemplo, aquí en la consulta popular en el Ecuador, se habló mucho de el CPCCS, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no es cierto? Que básicamente a los ecuatorianos no nos encanta el CPCCS, siempre tienen problemas, siempre pasa algo, hay actos de corrupción, em, siempre han tenido además un cambio o una rotación importante de autoridades,
acaban de sacarle al presidente del CPCCS como por quinta o sexta vez en este periodo presidencial, tiene conflictos y problemas. Y la pregunta ahí es, ¿necesitamos esta institución o no? El presidente Guillermo Lasso ya hizo esta consulta en el 2023 o 2022, que fue justamente la consulta popular, y la perdió. Y ya la Corte Constitucional se pronunció frente a esto porque al final no puedes hacer una enmienda que cambie esa estructura. Entonces, si es que queremos hacer una reforma en la estructura del Estado, tendríamos que hacerlo a través de una nueva constitución. Por esa razón es que en este momento se está poniendo además en la mesa la constituyente, ¿no? Porque hay cosas que yo no puedo cambiar a través de la consulta popular, como las reglas del juego, la estructura del Estado. Ahora, acá les digo, en un referéndum, entonces tengo este mecanismo donde apruebo o rechazo ciertas reformas. Vamos a ver entonces a qué se refiere esto. Primero, em, déjenme hablar de la revisión aquí. ¿Quién puede convocar, por ejemplo, a una consulta popular? Quiero ponerles esto de aquí. ¿Quién puede convocar a una consulta popular? 2 segundos. No sé por qué no se está escribiendo. Ahí. Les voy a poner acá en una tablita, ¿ya? Vamos a copiarle acá. Ahí está. ¿Quién convoca a una consulta popular? A una consulta popular lo puede convocar un presidente, puede convocarlo, por ejemplo, un municipio, que en este caso es un gobierno autónomo descentralizado, el GAT, y requiere, aquí les pongo el 30% mínimo de aprobación de los inscritos, ¿no es cierto? O el padrón electoral. También aquí lo puede convocar la ciudadanía. Ejemplo de la ciudadanía, ciudadanos. Acuérdense que hubo una consulta popular sobre la minería que nace del grupo Yas Unidos en su momento. Entonces, aquí los ciudadanos tuvimos participación en la consulta popular. Convocamos para que se produzca esta consulta popular. En la gran mayoría de los casos, quienes han llamado a las consultas populares han sido los presidentes. Y hemos tenido solo 2 ocasiones en el Ecuador donde las consultas populares la han perdido los presidentes. ¿De qué depende que una consulta gane o pierda? Realmente depende del termómetro político. Si es que el presidente realmente tiene una alta aprobación, la consulta popular tiene mayor oportunidad de ganar. Si es que la credibilidad del presidente está baja, le va a pasar lo que le pasó a Guillermo Lasso. Cuando él lanza la consulta popular, aunque tú hayas tenido algunas preguntas que eran beneficiosas, tu baja popularidad hace que pierdas la consulta, porque es un rechazo, es un voto de rechazo ciudadano. Y eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cuando el año pasado lanza la consulta popular Daniel Noboa, no ganan todas las preguntas. Tienes preguntas, digamos, complicadas que todavía la ciudadanía no entiende bien, como trabajo por horas, como arbitraje internacional, que difícilmente llegan a ganarse a través de una consulta popular. ¿Qué es lo que busca entonces el presidente? Probablemente que esas preguntas queden ahora en el proceso constituyente, dentro de la nueva constitución, porque ya no tendría otra manera de volver a ponerlas, ¿sí? Ahora, vamos.
a ver acá cómo sería en esta enmienda constitucional, ¿no es cierto? En este caso, esta enmienda la puede hacer el presidente, pero también la puede hacer la Asamblea Nacional. Déjenme, les pongo acá. La puede hacer el presidente o la puede hacer entonces la Asamblea. Perdón, esto es referéndum. Y si es que hablo de enmienda, lo puede hacer igual la Asamblea Nacional y requiere al menos el 8% del padrón para ir a referéndum. Acuérdense además que cuando yo hago, denme solo un minuto. Ya, cuando yo hago una enmienda, esta se tiene que tramitar dentro de la asamblea y cuando yo hago un referéndum, se usa solamente para que se hagan estos cambios constitucionales o se apruebe, por ejemplo, una nueva constitución. ¿Qué es lo que está pasando ahora dentro, por lo menos, de este proceso en el Ecuador? Se están tratando de cambiar tanto normas específicas, es decir, nos traen el texto ya constitucional armado, ¿no es cierto? Y nos dice, si es que el artículo A dice el cielo es morado, cámbiese y diga artículo A, el cielo es verde, específicamente el texto. Pero también nos pueden hacer, ¿no es cierto?, preguntas donde nos dice, no sé, ¿está usted de acuerdo en que el cielo sea morado? Si es que uno dice sí, entonces la asamblea es la que se encarga de hacer la reforma y de hacer, por ejemplo, a veces una ley adicional para que eso se cumpla, ¿sí? Por eso es muy compleja a veces la pregunta y siempre se acompaña dentro de la consulta popular de anexos. Tenemos anexos que nos permiten a nosotros entender un poco más la profundidad de la pregunta que nos hacen para saber si es que es un texto que se reforma tal cual o si es que necesitamos hacer la construcción de esa reforma a través de la Asamblea Nacional. Hasta aquí queda un poco claro cómo funciona el mecanismo de consulta popular. No sé si es que tienen preguntas hasta ahora de cómo funciona la generalidad de una consulta popular, donde como ya vamos viendo, nos pueden hacer enmiendas constitucionales o referéndums constitucionales, ¿no es cierto? Si van surgiendo preguntas, igual me van contando. Y Jeremy, tú me vas avisando igual cuánto tiempo nos queda. Súper. Ok, hasta aquí les quiero volver a compartir ahora pantalla un segundo. Vamos a volver a mi presentación anterior. Ok. Se viene posiblemente un proceso constituyente. Y yo creo que dentro de la consulta popular que por lo menos se haría en Ecuador, este proceso nos llama mucho más la atención que cualquier otra pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque si es que aparece un proceso constituyente, ya no tienen mucho sentido las preguntas que nos puedan hacer en la consulta popular. Porque si estamos hablando de que hablamos de hacer referéndum constitucional o enmiendas constitucionales, ya la constitución que tengo ahorita se va. Parto de un nuevo proyecto normativo, parto de crear unas nuevas reglas del juego. Entonces ya no tiene mucho sentido si es que a los ciudadanos les preguntan, ¿está usted de acuerdo que el cielo sea morado? Porque en la nueva constitución yo ya voy a poner, el cielo va a ser morado. Ya no te están preguntando si estás de acuerdo, te están diciendo, va por hecho. ¿Qué pasa al final? Que sí nos pueden, que sí nos vuelven a preguntar si es que estamos de acuerdo en que ese sea
mi nuevo cuerpo normativo, si es que estoy de acuerdo en que esa sea la totalidad de mis reglas del juego. Ya no vamos una por una, nos entregan el texto constitucional completo y nosotros decidimos si es que ese va a ser nuestras nuevas reglas del juego del país. Esa es la gran diferencia. Entonces ya no me toca leer o estudiar 10 preguntas, ya me toca leerme los 120 artículos que hagan en la nueva Constitución. Significa que cuando me llamen de nuevo a las urnas, ya no voy a estar votando pregunta por pregunta o artículo por artículo. Voy a estar votando por todo el texto. Vamos a poner la línea del tiempo en nuestra cabeza para saber cómo funciona. Lo primero que pasa es que en septiembre del 2025, ahorita, se acaba de enviar esta convocatoria para iniciar el proceso constituyente. Ya fue a través de la Corte Constitucional al final y la Corte Constitucional dijo el día de hoy, se aprueba y vamos con este proceso, ¿no es cierto? ¿Qué implica esto? Implica que en noviembre vamos a entrar a votaciones de elección para que en esta consulta popular nosotros como ciudadanos decidamos si es que estamos o no estamos de acuerdo de empezar el proceso constituyente. ¿Qué nos van a decir? Señor ciudadano, ¿está usted de acuerdo en que se haga una nueva constitución? Y usted en la papeleta dirá sí o no. Solo eso. Si es que gana el sí, bienvenido al resto de la línea del tiempo que tienen en pantalla. Significa que en abril del 2026 se instala la nueva Asamblea Constituyente. Es decir, de noviembre a abril arrancamos el proceso electoral. ¿Qué pasa durante ese proceso electoral? Se convocan a elecciones, se aperturan las listas de asambleístas constituyentes. ¿Qué ha dicho el presidente a través del decreto 148? Uno, que los asambleístas constituyentes tienen los mismos requisitos que los asambleístas actuales. No hay modificación en los requisitos. Significa que tienes que ser mayor de edad, no estar en ningún proceso de sentencia penal y básicamente tener eso, porque ni siquiera te están pidiendo un título de tercer nivel, ¿no? Podríamos ser cualquier ciudadano del Ecuador, podría ser asambleísta constituyente. Ojo, les estoy diciendo que estas personas van a topar las reglas del juego. Deberían ser personajes muy expertos, sobre todo en materia constitucional y en el resto del ordenamiento jurídico, porque es un movimiento peligroso, ¿no? Número dos, ¿qué más ha dicho el presidente? Que van a ser 80 asambleístas los electos. Ahorita tenemos 151 asambleístas en el Parlamento. Para la Asamblea Constituyente vamos a tener 80. Sí quiero que tengan aquí muy presente un tema y es que hay crisis en los partidos políticos. Si es que en el Ecuador pensamos cuáles partidos tienen más oportunidad de meter cuadros, la verdad es que casi estamos polarizados. O eres gobierno o no eres gobierno. Y eso es un gran problema, porque entonces los cuadros que hayan dentro de los otros partidos no tienen reales garantías de poder entrar a este proceso y además los puestos son muy limitados, como ustedes pueden ver. Entonces, carencia de puestos, carencia de experticia. Am, Otra cosa importante que va a pasar es este periodo de acá, que ya lo vamos a conversar. Entonces, arrancamos el periodo electoral, se convoca, digamos, a que ustedes vayan de nuevo a votar en abril del 2026, porque aquí ustedes van a elegir cuáles son los asambleístas constituyentes de la papeleta que logren armar, ¿no es cierto?, los partidos, los cuadros que haya. Em, y esos son los personajes que durante aproximadamente 8 meses van a estar realizando el nuevo texto constitucional. ¿Qué ha dicho el gobierno? Todo esto está en el decreto 148. Con gusto le paso a Jeremy si es que luego les quiere compartir, pero el decreto lo pueden revisar.
nos dice que 180 días se instala la Asamblea Constituyente, es decir, los asambleístas tienen 180 días para generar el nuevo texto normativo, con un máximo de 60 días de prórroga. Es decir, hasta 8 meses puede durar la generación de esta nueva constitución. Y aquí sí yo les pongo a pensar, porque es muy, muy difícil que en 8 meses hagamos una constitución desde cero. ¿Qué nos hace pensar esto? Uno, que ya hay un modelo que se trae de alguna parte. Dos, que probablemente se utilice ya constituciones anteriores. Yo personalmente pienso que la base que se va a utilizar es la Constitución del 98, porque ahí se puede regresar a ciertas estructuras del Estado que ya habían antes. Ejemplo, no había una Corte Constitucional, no había un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no tenías un Consejo de la Judicatura, que es otro de los problemas que hay ahorita. No tenías 5 poderes, el Ecuador tiene 5 poderes en el Estado, regresamos a 3 y se salvarán varias cosas que hay en esa constitución. Pero también piensen un poco hacia dónde están apuntando los tipos de políticas que además nos estaban preguntando dentro de esta consulta popular, que son, por ejemplo, cosas con mucha más mano dura. Piensen tal vez en estados que en este momento están con mano dura y aliados estratégicos del gobierno que tienen mano dura. Ejemplo de esto puede ser Estados Unidos, con las políticas, por ejemplo, que ha hecho ya el presidente Trump en torno a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Podría ser un mecanismo que se implemente en el Ecuador si es que hacemos una reforma constitucional, por supuesto. ¿Qué significa? Yo les voy a poner un escenario muy extremo. No les estoy diciendo que esto va a pasar, pero sí les puedo decir muy extremo. Si actualmente nuestra constitución es muy garantista en derechos, muy pro derechos humanos, y ahorita estamos en una lucha potente contra el narcotráfico, probablemente no sería descabellado pensar que incluso podríamos tener artículos como penas permanentes, ¿no es cierto? Cadena perpetua o penas de muerte, ¿no? Y tal vez si es que eso lo pensamos en el Ecuador, sería quizá algo que venda mucho, ¿no? La idea de necesitamos tal vez un tipo de norma mucho más efectiva que nos ayude con el control del narcotráfico, que nos ayude a no sentir, por ejemplo, la impunidad del sistema de justicia. Entonces, pueden ir tal vez pensando en qué, qué cosas vendrían a través de esa nueva constitución, ¿no es cierto? Antes de pasar, solo quiero regresarme un segundo acá. Aquí, este era el pantallazo de cómo vemos entonces nosotros al Ecuador o a cualquier país. Como ven, estos son los elementos de estructura que hay dentro del Estado. Y esto básicamente nos da entonces la idea de las cosas que se pueden reformar y que tal vez los ciudadanos no están por completo felices o que no están satisfechos y que desde ahí va a salir en el cuerpo normativo que se logre acá, ¿no? Finalmente, si es que todo esto va bien, vamos a tener una elección adicional donde nos van a preguntar si es que estamos o no de acuerdo que se acepte la constitución nueva. Entonces, ya les digo, puede ser en octubre si es que se cumple los 180 días o puede ser en diciembre si es que se prorroga 60 días adicionales. Esta ya sería la tercera vez que nosotros vamos a las urnas. Sería la tercera vez que nos llaman a votar. La primera ¿está usted de acuerdo en que haya una nueva constitución o no? Si es que dijimos sí, en abril volvemos a las urnas y nos dicen, ¿qué asambleístas quieren ustedes que sean los constituyentes? Y elegimos, ¿no es cierto?, a través de la democracia directa, cuáles son esos representantes. Ya sea en octubre o en diciembre, votamos por tercera vez si es que estamos de acuerdo con la nueva constitución o no. Y si es que decimos que sí, en febrero del 2027 nos llaman a las elecciones generales. Aquí les pongo en rojo
porque en febrero de 2027 nosotros en Ecuador elegimos a las autoridades seccionales, alcaldes, prefectos, concejales. No sabemos si es que se van a unir las elecciones, o sea, vamos a hacer una sola votación donde elijamos el nuevo gobierno y las de autoridades seccionales, o nos van a llamar una quinta vez a elecciones para las generales. ¿Por qué les digo tenemos elecciones generales? ¿Por qué volvemos a elegir un nuevo gobierno? Porque acabamos de cambiar las reglas del juego. Es como cuando ustedes tienen la computadora y le apagan, ¿no es cierto? Le resetean. Se apaga el sistema y se vuelve a prender. Lo mismo pasa en el Ecuador. Apagamos el sistema y volvemos a instalar un nuevo sistema. Entonces ya no se guardó nada, perdimos todo, empezamos desde cero. Eso significa que si es que el presidente Noboa se vuelve a postular, será además como si hubiera ganado la primera vez. Esto significa que ya va ganando muchas primeras veces, ¿no? Sería como volver a ganar la primera vez. ¿Hasta aquí tienen preguntas de cómo funciona? Les voy a dejar de compartir un segundo porque no les veo. Ya. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Están preocupados? Mauricio. Sí, bueno, el tema sí está más centrado a lo que estamos viviendo aquí en el país. Sin embargo, sí es interesante que todas las personas sordas entiendan el poder que tienen en sus manos, que es lo que tú decías. El tener una fundita que le das el poder a una persona que decida por ti. Entonces, después ya Ujú, no te puedes estar quejando, ¿no? Después, es que no hizo, es que esto. Y esto pasa en todos los países. Todos tenemos ese poder y todos sabemos o debemos por lo menos saber investigar a quién entregamos ese poder para que elija. Es lo que ujú, estabas mencionando con el caso de Estados Unidos y Donald Trump. Mucha gente se queja, pero ellos lo eligieron. Él de entrada dijo, voy a hacer estas cosas. La gente estuvo de acuerdo y después ya no les gustó. Vieron cuál era el problema y dijeron, no. Entonces, el tema sí es que, por más difícil que sea y parezca aburrido, tienes que entender que tienes un poder cuando decides quién te va a gobernar. Ahora, mi pregunta, ¿a dónde va? En el tema de la Asamblea Constituyente, la nueva constitución que tú mencionas, ¿hay algún reglamento, algún argumento donde me diga que tengo que poner, qué sé yo, de cada partido político que vaya a participar, un mínimo o es lo mismo que la Asamblea? ¿Cómo hago la elección para que vaya una cantidad de asambleístas? La una. Y la otra, ya hemos visto que lastimosamente la gente que está llegando a la asamblea es casi nada preparada, no, difícilmente manejan un celular, mucho menos una investigación, peor una ponencia. Entonces, ¿hay algún artículo de la ley que obligue a que las personas que van a revisar o que van a crear la nueva constitución deban tener por lo menos un título de tercer o cuarto nivel? Gracias. Am, sí cabe recalcar que cuando uno propone una consulta popular, perdón, una constituyente, esta llega a la Corte Constitucional para que haga una suerte de filtro y vea que no haya inconsistencias y se dé paso. El proponente, en este caso el presidente, envía un estatuto y en este estatuto está cómo va a funcionar en general el proceso constituyente. Esto lo revisa la Asamblea, perdón, esto lo revisa la Corte Constitucional y lo aprueba. Por eso le mandó a corregir hace 2 días al presidente y hoy ya le dijo, ok. En ese documento lo único que se hace es cómo se va a instalar la constituyente. En el decreto ejecutivo que manda el presidente Novoa la semana pasada, el 148, está básicamente las reglas de elección del constituyente, del asambleísta, que son las que les cuento. No necesitas una experticia mayor porque no la ha solicitado el presidente tampoco. No necesitas un mínimo de partidos políticos representándote ahí. Realmente lo que le conviene al presidente es
poner la mayor cantidad de asambleístas de su partido para que la decisión y la aprobación de las normas salga mucho más rápida. ¿Qué es lo que tal vez podría pasar? Metiéndome un poco en la cabeza de Mauricio. Em, ¿Qué pasa si es que no tengo asambleístas que estén preparados para ser constituyentes? Yo les digo, a mí me da dos lecturas. La primera, que tú ya tienes un texto detrás donde no necesitas discutir el texto, necesitas aprobar el texto. Y lo segundo que me hace ruido ahí es, entonces, tú tienes un círculo un poco más cerrado de las personas que sabes que no se te van a dar la vuelta al votar. Y esos van a ser los personajes que entren como asambleístas constituyentes. No sé ahí, Mauricio, si es que te respondí la pregunta. Súper. Em, Y queda claro, pero, o sea, perdón que interrumpa, ¿no? Va a ser lo mismo que tenemos ahorita en la asamblea, simplemente se va a cambiar de sitio y vamos a, no sé, Dios no quiera terminar peor que lo que estamos ahora. El ejercicio es ese, nos puede ir muy bien como nos puede ir muy mal. Yo apunto más positivamente porque si es que ya haces un proceso constituyente como el que traes, significa que ya tienes un proyecto político de atrás. Nadie se arriesga a hacer un proceso constituyente si es que recién se quiere empezar a hacer, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo veo venir es una constitución mucho más conservadora, mucho menos garantista en derechos, mucho más pro em, libertad económica, mucho más mano dura. Eso es lo que podemos esperar tal vez de esta nueva constitución y una reducción brutal de la cantidad también de artículos en la constitución. Eso como primera lectura. A Saavedra y luego Jesse. Hola, hola Gabriela, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Vanessa Saavedra, solo que no sé cambiar Vani, el nombre. perfecto. Sí. Bueno, y mi nombre en seña es este, así, Muy bien. es ese. Bueno, yo lo único que les puedo decir, bueno, súper lamentable lo que ustedes están viviendo en este momento de esta asamblea constituyente, porque yo soy chilena y nosotros pasamos por dos procesos terroríficos donde se hizo muy mal. Entiendo perfectamente todos los temores que ustedes están sintiendo, que manifestó Mauricio, que tú has manifestado, Gabriela, en donde tuvimos unos payasos en vez de convencionales que hicieron, gastaron millones de dólares en dos procesos, teniendo mucha gente muerta de hambre en nuestro país. Si ustedes quieren que les vaya bien, no hagan nada de lo que hizo y lo que no hizo Chile. Chile es el peor ejemplo. No, no, mírenos a nosotros como un ejemplo de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Porque, resumidas cuentas, lo que, ¿en qué terminó todo esto? En que se polarizó Chile más lo que estaba. Se pretendió cambiar una constitución que nosotros eh, eh, nos ha mantenido estable como país, que ha sido una constitución que permite gobernabilidad, la institucionalidad bastante fuerte, pero era la constitución de don Augusto Pinochet. Entonces decían de que en su inicio ya no está muy validada, por así decirlo. Sin embargo, los mismos que entraron a través del terrorismo de Estado, tratando de derrocar a un presidente democráticamente electo. Eh, el actual presidente fue una de las personas que llamó a la violencia y a destruir a nuestro país. Eh, con ciertas promesas se hicieron estos dos procesos constituyentes en donde en definitiva quisieron cambiar nuestra institucionalidad, cambiar nuestra chilenidad, nuestra idiosincrasia, es lo que hace el Ecuador, lo que hizo Chile, Chile, ¿me entiendes? Tratando de cambiar todo eso y al final terminaron validando la constitución que ellos supuestamente tanto ya y la votaron dos veces o tres veces. Entonces, no nos sigan a nosotros. Y es muy lamentable porque Chile sigue todavía muy polarizado.
Ahora pronto se vienen elecciones de presidente, ¿ya? Ujú. Y estamos en los extremos. No hay intermedios, estamos, y ni siquiera es izquierda-derecha, es extrema izquierda, o sea, gente que pretende instaurarnos como Venezuela, Cuba y extrema derecha. Así que ese era un comentario en base a la experiencia en la que nosotros estamos viviendo y que esto nos ha traído muchas consecuencias también a nivel económico, laboral, o sea, estamos viviendo una de las peores crisis que hemos tenido en el país. Muchas gracias. Esa es mi Gracias, aporte. Vane. Qué suerte más bien tenerte hoy. Me ha parecido extraordinario que estés justo en esta conversación, porque lo que les contaba al inicio, ¿no es cierto? Les dije, Chile pasó un proceso que al final, cuando les dijeron chilenos están de acuerdo en que esta sea su nueva constitución, dijeron no y no sé, creo que a Boric se le cayó el mundo en ese momento. Em, sí, y hay un Y antes. supuestamente iba a ser su plan de gobierno, pero Ujú. Chile no quiere lo que ellos están proponiendo. Ellos quieren convertirnos en un Venezuela. Y Y tenemos ahí muchos hermanos venezolanos acá en Chile que están diciendo, pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? ¿A dónde me tengo que ir ahora? Si yo salí arrancando de Venezuela, ahora me voy a tener que seguir arrancando de Chile. Claro, Y aquí, entonces, si es que ustedes lo vinculan, claro, piensen un poco el escenario país, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? O sea, si es que gana la nueva constitución, llegamos a elecciones generales y eso no significa que necesariamente el presidente se vuelva a reelegir, o tal vez sí. Si es que vamos un paso antes, nos puede pasar lo que ya les comentaba Vane hace un ratito. ¿Qué pasa si es que no gana la nueva constitución? Se acaba el proyecto del presidente porque es un golpe fuerte, le está pasando a Boric y de verdad que es un golpe fuerte. Entonces, sí son, este escenario es muy arriesgado en todo sentido, en todo sentido. Primero porque las cosas que discutimos en la Constitución, de nuevo, nos puede salir muy bien como muy mal. Y dos, porque puede seguir el proyecto político o se puede acabar el proyecto político, ¿no? Entonces ahí tienes un nuevo nicho de oportunidad a los partidos que están medio muertos a tal vez tratar de conseguir. Y además les dije, se vienen las seccionales. Entonces, también pensar, tengo cuadros suficientes para poner a asambleístas y luego gobierno central y luego gobierno seccional. O sea, son demasiadas elecciones en muy poco tiempo. Yo les voy a ser muy honesta en una cosa. Estoy menos em, preocupada que de lo que debería, porque realmente no es la primera vez en la que estamos en esta situación. El Ecuador es demasiado cíclico en ese sentido. Nos ha pasado miles de veces, o sea, tenemos 20 constituciones, ya vivimos este proceso, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, no quiero ser que me importista ni sonar de esa forma. No les quiero decir que no me importa, porque me importa muchísimo, pero al mismo tiempo les digo, no le estoy dando la preocupación que se merece, porque no es la primera vez que estamos en este proceso y de alguna manera, no sé cómo, pero siempre salimos. Entonces, así no lo hagamos tan bien, a partir de lo que salga, salimos adelante. Yo sí les diría en ese sentido, lo que venga, tengan la visión más positiva posible, ¿ya? No vean los escenarios más negativos. El país siempre sale adelante. Yo no sé cómo y es una bendición del país, creo yo, pero en algo sí somos y es súper resilientes y súper capaces de salir. Nos ha pasado unas crisis que yo sí digo, ¿cómo salimos de eso? O sea, para mí la peor crisis que ha tenido el Ecuador dentro de cualquier cosa ha sido el tema de la banca en el 2000 con el proceso de la dolarización. Después de eso, para mí, después de eso nos puede pasar cualquier cosa. Porque si es que en ese momento el país no se cayó, de verdad que nos puede pasar después cualquier cosa. Entonces, yo sí les invito a no ser que me importistas, pero sí ser un poco más positivos en todo lo que se viene, porque además lo necesitamos. Y lo que sí necesitamos es estar muy pilas y muy conscientes de todo lo que pasa, de los personajes, de lo que nos ponen en el texto, de lo que pasa en esos cambios y entender bien a lo que vamos a votar, porque como nos dice la Vane, tenemos al final todo el derecho de decir
No, si es que no está correcto. Y no podemos votar por apasionamientos. Ay, es que yo le amo al presidente. Qué bueno, qué chévere, pero ¿te está proponiendo algo que funciona? Esa es la pregunta, ¿ya? Esa es la pregunta. Y con todo el gusto del mundo, en redes yo sigo explicando las cosas, así que si es que tienen dudas, más que encantada de poder seguir conversando. Gracias, Vane, por esa intervención. Creo que fue así, súper, súper así, on time. Jesse, Perdón, perdón por interrumpir a la intérprete. Muchas gracias por aceptar mi pregunta. Gracias, intérprete. Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, el tema de la polarización en cuanto al gobierno y el enfoque que tenemos ahorita con el CONADIS, por ejemplo, hay cosas en la Constitución que deberían cambiar. Por ejemplo, en el tema de, de por los ejemplo, el tema de las preguntas laborales, ¿no? De ujú. lo que cambian. Entonces quieren otra vez, tal vez, volver a cambiar esas reglas en el tema laboral, ¿no? Para las personas con discapacidad, porque tenemos dos ahorita, como el contrato que es por 4 horas, el otro por 8 horas, entonces sí nos hace como un poco reflexionar en el tema ya de la discapacidad. ¿Se puede hacer tal vez en la Constitución cambiar? No sé si tú sabes en cuanto igual a los beneficios que tenemos en el IES, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, tal vez en el cuidado de la salud a las personas con discapacidad, en lo que tiene que ver con lo laboral. Entonces es diferente, por ejemplo, las discapacidades auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad física, pero es como que todo está en un solo saco. Entonces sí hay mucha confusión en el tema discapacidad. Tal vez se podría aprovechar para cambiar. Muy buena pregunta, Jesse. La respuesta es todo se puede cambiar porque estamos rehaciendo todas las reglas. Las cosas que ahorita están prohibidas pueden ya no estar prohibidas. Las cosas que no están puestas pueden ahora aprovechar y ponerse. Yo les hacía el ejemplo extremo de la pena de muerte porque es algo que está aquí prohibido por la Constitución. Pero como estamos rehaciendo las normas, rehaciendo las reglas, podríamos implementar esto que no está en el Ecuador desde hace más de 70 años. Entonces, esto como en un ejemplo extremo. Ahora, por supuesto que podemos aprovechar, por ejemplo, para incluir preguntas o más bien incluir normas constitucionales en torno a las discapacidades. Correcto. Ahora, acuérdense que lo es diferente lo constitucional de el resto del ordenamiento. ¿Qué sí se puede hacer en la Constitución? Hablar de normas específicas que luego tienen que desarrollarse. Tal vez no todas las normas se lo puedan hacer a través de la Constitución, pero sí dejar listado que se tiene que crear, por ejemplo, una ley específica en torno a las discapacidades, que si la hay ahorita, tal vez ya no vaya a ser esa, sino una nueva. ¿Qué es lo que yo sugeriría que se haga? Empezar desde la ciudadanía, que sí se lo está haciendo en varios sectores, a recoger esas propuestas para que si no tenemos tal vez los asambleístas que necesitamos, al menos podemos hacer el envío de esas propuestas para que ellos puedan tramitarlo a través de la constituyente. Ahora es el momento de como ciudadanos unirnos en la recolección de esas propuestas y enviar al poder constituyente para que se tramite a través de esta norma suprema. Entonces la respuesta, Jessie, es sí, puedes implementar las cosas que hoy en día no existen y no te bases en las cosas que existen actualmente porque van a dejar de existir. Yo sé que suena trabalenguas, pero lo que está ahorita se va a borrar y hacemos algo completamente nuevo. Es la oportunidad de tal vez incluir las cosas que no están en este momento y que son útiles, lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo. Gracias, Gaby. Cerramos con Mauri con la última, tal vez, no sé, Jesse, ¿todo bien?
Ah, no le veo la... Espera un momento. Claro, dices claramente que se puede cambiar, pero si gana el no, en el tema laboral, ¿no? De las 8 horas, por ejemplo, o si gana el sí, no sé, hay que tener un poco de cuidado tal vez en cuanto a meditar sobre ese punto. No sé, por ejemplo, sabemos que hay diferentes países, ¿no? Diferentes leyes o diferentes circunstancias, ¿no? En el tema laboral. Pero algunos dicen que sí, que tal vez puede ser beneficioso, o tal vez algunos dicen que tal vez algunas empresas pueden como aprovecharse Ujú. y realmente venga alguna crisis, no sé, en ese sentido, ¿qué piensas tú? Si es que gana el sí, las reformas se hacen a través de la constituyente. Ya no necesitas una consulta popular, lo haces a través de la norma suprema que estás creando. Si es que él gana el no, las cosas se quedan como están ahora. Eso significa que utilizamos los mismos procesos actuales, es decir, a través, por ejemplo, del legislativo. Si es que se requeriría más adelante una reforma a través de una consulta popular, el presidente la puede volver a poner sobre la mesa, pero si no, para eso funcionan, por ejemplo, las comisiones de la Asamblea. Entonces, lo mismo que tú podrías mandar a la constituyente, lo puedes mandar actualmente al legislativo a través de la comisión, por ejemplo, de discapacidades que existe. Solamente cambiaría el actor político al que envías. En el caso de la constituyente, obviamente al asambleísta constituyente, en el caso actual, a través de la comisión que lo representa. Pero no es que no puedes hacer la consulta o no puedes hacer la propuesta. La puedes hacer en cualquiera de los dos casos. Solamente cambia el mecanismo en torno a la pregunta que nos hagan y la respuesta que dé el ciudadano. Pero se puede tramitar en las dos vías. Muchas gracias, Gabriela, por tu respuesta. Gaby, una pregunta, ahorita que Jessy topó este tema, ¿eso no es una regresión de derechos? Se supone que en la Constitución nosotros tenemos un artículo en el que te menciona que los derechos son irrenunciables e intransferibles. Ahora, si Ujú. se arma una nueva Constitución y tú me dices que todo lo que están ahí pueden cambiar, ¿todos los derechos que se han logrado hasta hoy se perderían? Estás haciendo nuevas reglas del juego. Estás cambiando absolutamente todo. Frente a que, si es que te estoy diciendo que la Constitución es tu norma suprema, ¿no es cierto? La Ajá, que ampara todo el ordenamiento jurídico, ¿de qué todos esos. regresión de derechos me hablas? Si es que estoy cambiándote la norma suprema. ¿Me explicó? Es decir, por eso digo que es el mecanismo más potente, más... ah, por eso tenemos que ser tan responsables con la Constitución, ¿sí? Porque podemos hacerlo muy bien como podemos hacerlo muy mal. Te puse de nuevo el ejemplo extremo de derechos humanos porque es algo que actualmente ahorita no podríamos hacer, porque ahorita nuestra constitución nos prohíbe que haya una pena de muerte. Y si es que yo reimplanto la pena de muerte, ¿no es cierto? Sí, es regresivo en derechos y estoy haciendo nuevas reglas del juego. Por eso quiero que vean lo peligroso que es un proceso constituyente, porque todo lo que tal vez tú ganaste en algún momento o sientes que ganaste en algún momento, eh, es resetear la computadora. Ahorita no es permisivo porque existe una constitución que te dice no lo puedes hacer, pero luego tú estás cambiando ese no lo puedes hacer por hazlo nomás. Entonces ya no hay una norma detrás que te diga usted no puede hacer eso, porque esa es tu norma principal. ¿Me explicó? Entonces, por eso es tan importante que cuando nos llegue el texto constitucional lo podamos leer bien. Lo podamos revisar bien, porque pueden haber, no digo que vaya a pasar, pero pueden haber cosas que sí necesitamos revisar a profundidad y también
Por eso les invito a ustedes a ser actores permanentes, que si tienen cosas que decir, que si tienen cosas que proponer, el gobierno no lo puede saber todo. Y a veces pecamos de pensar que es que porque usted es presidente, es que porque usted es asambleísta, usted tiene que saber. No, algo que es su realidad propia tiene que salir desde el ciudadano y ser entregado. Entonces, esta es la oportunidad de nuevo para que ustedes puedan compilar todas estas ideas y preocupaciones y se lo pueda transmitir a través de las comisiones de la Asamblea, porque para eso están, para escuchar al ciudadano. Solo que no ejercemos nuestro derecho a ser escuchados. Sería maravilloso que de aquí salgan algunas propuestas, por ejemplo, y se tramite dentro de la comisión correspondiente en la asamblea y haya un representante de aquí que les diga, oiga, asambleístas, esto es lo que tienen que tener en cuenta. Y de igual manera en el constituyente, porque al parecer la constituyente va porque va. Ese es el espacio que no pueden dejar de lado y por eso tienen que hacer participación ciudadana, por todas las preocupaciones que tienen ahorita y porque no pueden dejar que esas preocupaciones se callen porque la asambleísta no sabía, pero ustedes tampoco les dieron los insumos. Entonces, esta es la oportunidad de hacer participación ciudadana. Les invito a que si tienen cosas que decir, empiecen a organizarse y hagan una buena propuesta que se envíe a cualquiera de las dos vías, al legislativo o al constituyente, pero no dejen de hacerlo. Es muy importante. Hoy es el momento, en verdad. Gracias, Gaby. Gracias también a todos. Creo que el punto que topaba Gaby es muy importante, ¿no? Estamos en un punto crítico y si no nos involucramos, nadie más va a decidir por nosotros, ¿no? Es el momento de que nosotros lo hagamos. Sabemos que la política a lo mejor siempre genera divisiones, pero este espacio nos demostró que sí se puede dialogar con respeto, aprender, que es lo importante. Se hizo con el objetivo de que la comunidad sorda también tenga este derecho, ¿no? De información accesible y una participación pues ciudadana más activa. A veces nosotros como oyentes ni siquiera lo ponemos en ejercicio, mucho más la comunidad sorda que tiene una limitante. Entonces es importante topar estos aspectos porque estamos justamente en una crisis aquí en Ecuador. Entonces gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de ahora, tanto sordos como oyentes de distintos países. El día de mañana tenemos el último encuentro ya para finalizar la Semana Internacional de las Personas Sordas. Así que les agradecemos para que puedan acompañarnos. Vamos a hacer el mismo ejercicio que la otra vez. Vamos a tomarnos una foto. Si pueden todos encender las cámaras para hacer una foto final, estaría genial. Chévere. Perfecto, vamos a hacer entonces la señal del internacional del amor y con eso estamos. Entonces en 3, 2. Chévere, muchas gracias. Gracias a todos. Espero que estén súper bien. Descansen. Gracias, Gaby. Estamos en contacto, estamos conversando. Gracias a todos. Chao, chao.